esta ocasión le damos la bienvenida a las personas que nos están viendo allí en internet. Gracias por estar en contacto con nosotros y bienvenidos una vez más a otra enseñanza de Entre Páginas de la Biblia. Qué bueno que estás entre nosotros. En esta mañana vamos a hacer una enseñanza bilingüe. Va a ser en inglés y en español. This is going to be a bilingual Bible teaching. Y Lavinia va a ser nuestra traductora en este día, así que darle un aplauso también a Lavinia. She's going to be our translator this morning. So, para aquellos que nos escuchan en internet, quizás se escuche más la parte en español que en inglés, pero tú sigues haciendo allí tus notas. En esta mañana el título de esta enseñanza es Buenas Noticias. And this morning, the title of this message is Good News. News, buenas noticias. ¿Y a quién le gusta recibir buenas noticias? Who likes to receive good news? A todo el mundo. Everybody does. Y generalmente las buenas noticias tienen que ver en algunas ocasiones con cuestiones materiales. Usually, the good news has to do with material things. Es posible que si tu jefe viene y te dice que te va a aumentar el sueldo, It could be if your boss comes and tells you that he's going to increase your salary, y si te dice de que el sueldo, la subida del sueldo van a ser $5 la hora, and if he tells you that the increase on your salary is going to be $5 per hour, sería todavía mucho mejor. it'd be even better. Pero hay otros tipos de buenas But noticias. there are other good news. Hay buenas noticias también, por ejemplo, cuando estás enfermo. Also, good news when they tell you that you are, not good news when you are sick. Y cuando el doctor viene y te dice de que tú estás sano, entonces te están dando una buena But noticia. it's good news when the doctor comes and tells you you are healed. Así que nos vamos a dar cuenta de que para que exista una buena noticia, tiene que existir una mala primero. So we will notice that in order to have a good news, we have to have a bad news first. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. And that's what we're going to see this morning. Yo te invito a que tú abras allí tu Biblia en 1 Corintios capítulo 15. Please open your Bibles to 1 Corinthians chapter 15. Y vamos a estar leyendo los primeros versículos de este capítulo. We're going to read the first verses from this chapter. Y tú vas a tener la oportunidad también de poder hacer tus notas en el boletín o en la hojita que te entregamos en esta mañana. And you're going to have your chance to write in those bulletins that we gave you this morning, to write your notes there. Esto es lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. 1 Corinthians 15, verse 1. Voy a leer corrido del versículo 1 al versículo 4. I'm going to read from verse 1 to verse 4. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y el cual se mantiene firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán caído en vano. Porque ante todo, le transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I have preached to you, which you received and on which you have taken your stand. By this gospel you are saved, if you hold firmly to the word I preached to you. Otherwise, you have believed in vain. For what I have received, I passed on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the Scriptures, that he was buried, that he was raised, and on the third day, according to the Scriptures. Cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, somos el producto de este evangelio. Everybody that has lived through this, from the verses 1 to 4, we have lived this gospel. Y la palabra evangelio quiere decir buenas noticias. The word of gospel, it means good news. Good news. Esto es lo que quiere decir. Ese es el significado, buenas noticias o buenas nuevas. That is what it means, good news. Déjame seguir yo en inglés y en español mejor, porque
Necesito expirar para que levantarme un poquito más rápido. Quiero compartir contigo algo primero en el versículo número 1. I want to share something with you in verse number 1. Dice, mediante este evangelio somos salvos. Somos salvos. Through this gospel we are saved. No somos salvos por nuestras obras. We're not saved by the things that we do. Somos salvos por el evangelio de Cristo Jesús. Somos salvos por el mensaje que hemos recibido y ese mensaje, ese evangelio tiene un mensaje específico. That gospel that we have received, it has a specific message. Y el mensaje que nosotros recibimos cuando conocemos la palabra del Señor y cuando la leemos es de que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. When we read that message, when we read that gospel, we notice that then Jesus died for our sins. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada por nuestro pecado. There is nothing that we can do for our sins. Lo único que podemos hacer es confiar y creer en Cristo Jesús. The only thing we can do is to trust and believe in Jesus. Ahora bien, de la misma forma que nosotros hemos recibido este evangelio, the same way that we received it, we have to share with somebody else. De esa misma forma que lo hemos recibido, lo tenemos que compartir con otras personas. Dice otra vez el versículo 1. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Verse number 1, it says that, now brothers and sisters, I want you to remind you of the gospel I preached to you, which you received and which you have taken your stand. There is a lot of people who have no stand whatsoever. Hay mucha gente que no se mantienen en nada, absolutamente. Yo escuchaba esta semana, mientras preparaba la enseñanza bíblica, una estadística. This week I was reading a statistic about Christian people. Dicen de que cada 5 personas, 4 reclaman ser cristianos. Every 5 people, 4, they claim to be Christians. Pero hay algo bien curioso en la entrevista que se hizo, o la estadística que se logró de este estudio. Más de la mitad de estas personas no conocen el significado bíblico. More than half of these people do not know the meaning of the Bible. Más de la mitad de estas personas piensan de que Jesús no es suficiente para ser salvo. More than half of the people believe that Jesus is not enough to be saved. Más de la mitad de estas personas piensan que Jesús cometió pecado. More than half of these people believe that Jesus committed sin. Pero ellos reclaman ser cristianos. However, they claim to be Christians. And that's a problem. That's a big problem in the church. Esto es un gran problema en la iglesia. Porque la gente está hablando de un evangelio que no tiene nada que ver con el de la palabra de Dios. People are talking about a gospel that has nothing to do with the gospel of Jesus. Tenemos un gran problema en el pueblo de Dios. ¿Cómo vamos a arreglarlo? How are we going to fix this problem? Dice allí el versículo número 2. Mediante este evangelio son salvos y si se aferran a la palabra que les prediqué, de otro modo habrán creído en vano. Verse 2 says, by this gospel you are saved if you hold firmly to the word I preached to you. Otherwise you have believed in vain. Ahora, atención, en esta ocasión nos está diciendo, es decir, no estamos hablando aquí de pérdida de salvación. We're not talking about losing the salvation because we don't believe in that. Nosotros no creemos en eso. Si tú eres salvo para siempre. Esto es lo que la palabra enseña. Salvación eterna. If you're saved forever because we believe on eternal salvation. But it means that if you're really saved, then you're going to hold to that word, to that teaching. You're going to hold to it. And it says here, hold firmly. Es decir, si realmente tú eres
salvo, si tú eres cristiano, si tú has sido redimido por la sangre de Cristo, entonces dice, tú te vas a aferrar, esa es la palabra que usan en español, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Es decir, el aferrarse a la palabra, el aferrarse al evangelio, a lo que el Señor nos está tratando de transmitir a nosotros a través de su palabra, es lo que va no a garantizar, escucha esto, no a garantizar nuestra salvación. The fact that we're going to be hold firmly to the gospel does not guarantee my salvation. No. What it guarantees my salvation is the blood of Jesus. It's the sacrifice of Jesus. But the fact that when I hold firmly to the word, it proves that I'm really saved. El hecho de que yo me aferre a la palabra, al evangelio, no garantiza mi salvación, sino prueba de que yo he sido salvo por la sangre de Cristo Jesús. Y esto es lo que nos muestra a nosotros este texto bíblico. Ahora, evidentemente, por alguna razón, Pablo le está escribiendo a esta iglesia. There has to be some reason why Paul is reading this letter to this church. Something happened. We don't know what it is. Algo pasó, no sabemos qué cosa es. Aunque sí sabemos por algunos otros escritos de que Pablo sabía que la iglesia de Corintios estaba viviendo en cierto desorden. We do know that the church in Corinthians, they were living in disorder, out of the expectation of the word, out of the expectation of Jesus. Something was happening on the church. Algo estaba pasando en aquella iglesia. Y alguien le escribió a Pablo. Somebody wrote to Paul letting him know. No había computadora ni textos en aquel tiempo. There was no text or computer back then. No email. Letters takes a long time, like it takes on many of our countries years ago. Sometimes weeks or months in order to get a letter. Tomaban semanas y meses para poder recibir una carta. Eventualmente entonces Pablo se sienta y le escribe entonces, siente la necesidad de escribir esta carta a la iglesia. Then Paul has the need to write this letter to this church to remind them about the gospel that they received, through the one they also got received salvation. Para recordarles a esta iglesia del evangelio que habían recibido, por el cual habían también obtenido salvación. En algunas ocasiones nosotros nos olvidamos de este tipo de mensaje. Sometimes we forget about this message. Many of us claim to be believers or Christians for many years. Muchos de nosotros reclamamos ser cristianos o creyentes por muchos años. Sin embargo, esa pasión que sentíamos al principio, that passion that we felt at the beginning, is now gone. Esa pasión que sentíamos, ese deseo, ese amor por la palabra, esa hambre por la palabra de Dios, ha desaparecido en la vida de muchas personas. That passion and hunger for the word is gone on the life of many people. What happened? ¿Qué pasa? Y Pablo lo que está haciendo es aquí recordándonos otra vez. He's reminding us once again about that gospel, because that's exactly the way that the text starts. Esa es exactamente la forma en que comienza esta enseñanza. Dice, ahora hermanos quiero recordarles el evangelio que les prediqué. Now brothers and sisters, I want to remind you of the gospel that I preached to you. Nos está recordando de que en alguna ocasión cada uno de nosotros fuimos tocados y salvos por el evangelio de Cristo Jesús. Eventually, sometime, for some of us, long time ago, we were touched and we were saved by the gospel of Jesus. Where is that gospel right now? Y te digo esto porque si ves en las pantallas, por ejemplo, el arte que estamos usando en el día de hoy, simplemente aparece allí un hombre que te da la imagen de que, if you see the screen today, that image, it tells you what? Un vocero. ¿Y qué hace el vocero? Da una noticia. As someone giving some good news.
Now, generally, when we see someone with a newspaper and say, like in our countries, and you don't see that here in the U.S., tú no ves esto aquí en los Estados Unidos, pero en los países nuestros la gente anda vendiendo el periódico en la calle, right? On Hispanic countries, or some of the countries, not only Hispanic countries, some of the countries, people sell the newspaper on the street. Y en algunas ocasiones dicen, noticias, noticias, news, news. They don't say if it's good or bad. No dice si son buenas o malas. Noticias, noticias. Pero generalmente dan malas noticias. Generally, they give you bad news. Eso es lo que hacen generalmente. Es más, en el mundo amarillista que vivimos, la gente le llama más a la atención las noticias malas que las buenas. Most of the people, they pay attention, or they pay more attention to the bad news than the good news. Because the bad news is excited. What happened? They killed someone in the corner. The crime, the, I don't know, disasters, bunch of other stuff, accidents. Los accidentes, el que mató a uno, los desastres naturales. Y ya la gente no le presta mucha atención a las buenas noticias. Si tú pones en el periódico que la economía está mejorando, la gente no le va a prestar mucha atención. If you put in the paper that the economy is getting better, people won't pay more attention. They go like, okay, that's good. But if you put on the news some kind of really bad news on it, wow, they make the day, the newspaper company. Si pones una gran mala noticia, va a haber mucha venta y la compañía de periódico pues va a vender bastante. Hacen su zafra ahí o su día. Porque la gente está más pendiente a las malas noticias que a las buenas. Desafortunadamente, mi querido hermano, hay mucha gente que en el área espiritual también no están muy interesados en las buenas noticias. It is true that, spiritually speaking, there is many people who are not interested in good news. However, there is always someone who is interested in good news of the heart. Siempre va a haber alguien, no hay mucha gente, pero siempre va a haber alguien que esté interesado en las buenas noticias. Tú me has escuchado decir a mí aquí y has visto en algunas ocasiones que usamos como forma de ilustración algunos videos en los anuncios sobre lo que es predicar la palabra. You heard me saying, and we also use some videos as illustration of what it means to preach the gospel. Y yo he dicho de que predicar la palabra y compartir el evangelio con otra gente es como pescar. Preaching the word is like fishing. That's what it is. It's like fishing. Y yo me llevé a parte del staff este año a un retiro. We took a part of the staff this year to a retirement. I mean, no retirement. I'm sorry. Retreat. The wish would be retirement. No retirement is easy visa. Retreat, yeah, but no retirement. Retreat. El único que está retirado aquí es Feliciano, que parece que no se quiere parar. Ahí se le pega. Anyway. But, retreat. Y en este retiro, una de las cosas que hicimos los hombres fue pescar. On this retreat, one of the things we did, it was fishing. Y a mí se me olvidó ungir la vara de Luis y la vara de Tony. I forgot about it. I forgot to anoint their fishing rod. Because they didn't get anything. Ellos no agarraron nada. Qué pena. Yo me sentía mal. I feel bad about it. Y yo había llevado allí unos waders, no sé cómo se dice en español. Es como si fueran unas botas que uno se pone hasta aquí. Es como un suit. Bueno, suit es en inglés también, pero en español, tú sabes, en inglés un waders es un traje que son unas botas y yo mameluco. Eso está un poco extraño. Sí, mameluco. Bueno, yo me metí al agua allí hasta aquí. Y si no hubiera tenido eso, me hubiera metido al agua también, porque yo no tengo problema con el agua. De hecho, hay veces que me he caído ahí. I get these waders all the way through here, and I get into the water on the river. Even if I didn't have them, I would get in the water, because that's the best way to fish. Y en algunas ocasiones, Carmen le decía a Luis,
cógele el pantalón hacia el pastor a ver si agarras algo. Yeah, Carmen was telling Luis, tell the pastor waiters. When I wasn't fishing, he said, take it. Waiter and see if you try and see. Maybe that's the trick. Maybe those waiters are anointed. So then you can fish. Y yo estaba pescando allí como a unos cuantos pies de Luis. Y se me pegó una trucha 22 pulgadas. I was fishing just a few feet from Luis, and I caught a 22-inch trout. And when I still got it, todavía la tengo refrigerada. Y cuando me viré, yo vi a Luis que tenía ganas de tirarse al agua. Luis was, when I look at Luis, it looks like he wants to jump in the water too, and try to get my fish. I said, no, that's mine. Es mío. Pero una cosa que aprendimos ahí, something that we learned over there, is that there was a bunch of fish in the water. Había muchos pescados en el agua. Well, but we only can catch one at a time. One at a time. And many times we said, but we're trying different baits. Estamos tratando diferentes carnadas. Estamos tratando diferentes técnicas. We're trying different techniques. And you go like, wait a minute, Pastor, to fish you have to use technique? Yes, you do. Yes, tienes que usar diferentes técnicas. También Mimi usaba, es cierto. Mimi uses some different techniques too. You're going to see some pictures later on. Igual que a la hora de predicar. Y yo estuve por un rato haciendo lo que se llama fly fishing. Y después, si no picaban así, pues cogía otra vara regular y yo tenía varias varas. I had different type of fishing rod. And I was doing fly fishing for a while and regular fishing later on and casting and reeling in. That's how they call it too. Different ways to cut one fish. Para agarrar un solo pescado. Había muchos pescados y había veces que Luis me decía, ¿será que no tienen hambre? That's what Luis was telling me. He said, maybe they're not hungry. And I said, you know what? You're right. It depends what time it is in the day they get hungry or not. But even during that time that they're not hungry, there is always one that is hungry. Aún durante el tiempo que los pescados no tienen hambre, siempre hay uno que tiene hambre. Y si tú renuncias y dices, tiro la toalla, me voy, como en algunas ocasiones se hace, nunca vas a agarrar un pescado. If you quit, you will never get a fish. But there is always a fish ready to bite the hook. Siempre hay un pescado listo para morder allí el anzuelo, mi querido hermano. Igual pasa con la palabra. Something happened with the word. Even though we see a lot of people, they're not interested in the spiritual things, there's always someone who is ready because the Holy Spirit has touched that person, because that person is searching for the truth, for the light, and Jesus, God gave them the chance to have contact with this gospel through you and I. Siempre hay alguien que tiene el interés de buscar la luz, de buscar la verdad, y Dios le da la oportunidad de tener contacto con este evangelio a través de ti y de mí. En esos días que estábamos pescando, yo a veces que bajaba al río, porque estábamos en un río, we stayed for a whole week right by the river, and sometimes I went down to the river late. By then, Luis and Tony were coming back up to the house. En ese momento, a veces que Tony y Luis subían. Y ya se estaba haciendo de noche, so it was getting dark. Y ellos me decían, ¿pero te vas a quedar aquí? Are you going to stay here? I said, yes, I'm going to stay here. I haven't catch anything today. Y tengo que agarrar algo. Y ellos a lo mejor se iban a la casa pensando, nosotros hemos estado aquí varias horas y no hemos agarrado nada. We've been here for X amount of hours and we catch nothing. And they left. And I stayed too dark. Yo me quedé ahí hasta que era de noche. En una ocasión iba a subir y tuve que esperar porque había una culebra allí que tratamos de coger para la viña, pero no pudimos, en el medio del camino y no me dejaba pasar. There was one time that there was a big snake right in the middle of the trail, and
she didn't let me, or he didn't let me go over. So I have to wait for a while until this big snake go away. But when I get back home, I always bring one or two fishes. They know that. Cuando regresaba a la casa siempre traía o uno o dos pescados. Y en algunas ocasiones se quedaban así como, wow, you got it. I said, yes, I did. Because I kept trying. Seguí perseverando, seguí tratando. Y quiero decirte, mi querido hermano, de que es cierto que hay mucha gente que no está interesada en esta palabra. There's many people who are not interested in the word. But if you are, you need to stay or hold firm to it. Te tienes que aferrar a esta palabra y tienes que compartirla también con algunas personas. La pregunta es por qué algunas personas no comparten la palabra. Why so many people that does not share the word of God, of Jesus, the gospel? Why not? ¿Sabes por qué? Porque hay muchas personas que se sienten apenadas de ser cristianos. There's many people who feel ashamed of being a Christians, unfortunately. They don't say it. They don't say, I'm sorry that I'm a Christian. They don't say that. But the fact that they don't share the gospel of Jesus, it says that you are ashamed of it. You know why? Because you're worried about what your friends are going to think about you. Tienes miedo de qué es lo que tus amigos van a pensar de ti. Porque van a decir, este es un cristiano. Este es un loco, este es uno de esos que está metido allí en la iglesia. This is one of those crazy ones who are just on church all the time. And you are afraid of what your friends will think about you because you are ashamed of Jesus. You are ashamed of the word of God, of the gospel. Tienes vergüenza, tienes pena de que tus amigos sepan que tú eres cristiano. En muchas ocasiones yo me fijo allí en Facebook, por ejemplo, que muchas personas de esta iglesia comparten un montón de boberías y de estupideces en Facebook, pero no son capaces de compartir una de las enseñanzas bíblicas de CC Vida. I have seen many of you sharing a bunch of stupid things on Facebook, but you never, ever share a Bible teaching from CC Vida. It is as simple as just press share. That's it. Now, some of you does. Algunos de ustedes lo hacen. I've seen it. No estoy diciendo todos. I'm not talking about every single person here. Pero la mayoría no. Most of you don't. And if you will create an impact on your friends. But you are afraid that if I share this on Facebook, maybe my friends is going to remove me from the friends list. Si yo comparto esto, mi amigo o mi amiga me va a remover de la lista de amigos. Y a lo mejor va a pasar. Maybe. It might happen. Now, let me say this. Quiero decir esto. En mi Facebook personal, no en el de CC Vida, en el mío personal, yo tengo allí muy pocos amigos. No porque no tenga muchos amigos, sino porque yo soy muy exclusivo de quién aceptar en Facebook. I'm kind of careful who I accept as a friend on my personal Facebook page. But I have a person there on that list. I have a friend who was actually my friend when I was a kid many years ago back in my country. He's not a believer. He was not back then because I remember that his comments and his vocabulary, the way he talked, it was terrible back then. And he's still been exactly the same person. And he's now over 50 years old. He's still been the same exactly person that I knew 30, 40 years ago. Sigue siendo la misma persona que yo conocí hace 30, 40 años atrás. Bueno, ustedes se recuerdan que yo di aquí una enseñanza que se llama política o enseñanza bíblica. Ustedes se recuerdan eso. One of the Bible teaching that I shared here a few weeks ago, it was politics or Bible teaching. Y yo lo compartí en Facebook. I shared that.
Well, he replied. He was the only one who replied to that petition. Él fue el único que puso un comentario a eso. A lo mejor tú lo puedes ver en mi página de internet. You can see it on my webpage. Dice, yo no quiero ninguna de las dos. No quiero escuchar hablar ni de política, ni quiero escuchar hablar de religión. This is what he said. He said, I don't want neither one of them. I don't want to hear talking about politics, neither religion. That's what he said. Hay muchas personas que te van a rechazar. Many people is going to reject you. Mucha gente te va a criticar. Mucha gente quizás te quite allí de su lista de amigos de Facebook. There's many people who are going to remove you from their list on Facebook. Eso va a suceder. Pero es necesario que nosotros nos hallemos fiel compartiendo la palabra de Dios. You and I have to be faithful sharing the word of God. Mira, fue Jesús quien dijo en una ocasión, si alguien me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré a él o yo lo voy a reconocer delante de mi Padre que está en los cielos. If someone will receive me before men, I will receive him or confirm him before my Father who is in heaven. Pero si alguien me rechaza delante de los hombres, dice, yo también lo rechazaré delante de mi Padre que está en los cielos. Someone reject me before men, I also will reject him or her before my Father in heaven. That's what Jesus said. ¿Qué quiere decir eso, pastor? ¿Que perdí la salvación? No. Quiere decir de que si tú rechazas a Cristo, quiere decir que tú nunca has sido salvo. If you reject Jesus, that means that you never, ever been saved. Una persona que ha sido salva por la sangre de Cristo Jesús, verdaderamente tiene todo el deseo de compartir estas buenas noticias. If you are really saved and you've been saved by the blood of Jesus, you are going to feel the need of sharing the gospel of Jesus. Just like that picture. Good news, good news, good news with the newspaper. Actually, this is our newspaper, right? Good news, good news, good news. Buenas noticias, y este es nuestro periódico o nuestras buenas noticias, porque realmente eso es lo que es. Y la palabra lo dice así. La Biblia y la palabra de Dios son buenas noticias. It's good news. Claro, siempre hay una mala noticia, de eso voy a hablar en un segundito. Pero ¿qué pasa con aquellos que tienen problemas con compartir el Evangelio? Mira lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 16. Look at what it says, Romans 1:16. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. En inglés dice, in English, this is what it says, Romans 1:16. For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentiles. And that's the way we should feel. Esa es la forma en que nosotros nos deberíamos sentir. No tener vergüenza de la palabra de Dios. No tener vergüenza de lo que Cristo Jesús ha hecho en mí y compartirlo con los demás. Don't be ashamed of that. Share the word of Jesus. Tell people what Jesus has done in your life. Versículo número 3. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Remember that I said there is always a bad news before the good news. Again, chapter 3, it says, verse 3, it says, for what I received, I pass on to you as for the of first importance, that Christ died for our sins according to the Scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day according to the Scriptures. Now, the question here is, what Scriptures? ¿De qué escritura se está hablando aquí? Porque este texto bíblico habla de unas escrituras y dice aquí, fíjate lo que dice este texto otra vez, que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras. It says that Jesus died for our sin according to the Scriptures. And you go, wait a minute, but when Paul wrote this text, there was not Bible. No habían Biblias cuando Pablo escribió estas escrituras. Es decir, cuando escribió estos textos bíblicos. Entonces, ¿de qué escritura se refiere? Si no existía la Biblia. Es más, no existía el Nuevo Testamento. There was no New Testament.
Because sometimes we think that the gospel is only the New Testament. Pensamos que el evangelio es solamente el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la explicación del evangelio que Dios empezó a escribir desde el principio. The New Testament is the explanation of the gospel that God started writing from the beginning. Porque dice aquí este texto bíblico de que la gente en aquel tiempo sabía de que Cristo Jesús había muerto por sus pecados según la Escritura. Paul is saying this time that these people during this time, I'm talking about 2,000 years ago, they knew that Jesus died for their sin according to the scriptures. What scriptures? What word? Lo que se conocía en aquella ocasión o lo que nosotros conocemos ahora como el Antiguo Testamento. That's what we know now as the Old Testament. Mira lo que dice, por ejemplo, Isaías capítulo 53:6. Look at what it says. Isaiah 53:6. Dice en español, todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Dice la palabra, dice el texto en la Reina Valera, cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, dice, el pecado de todos nosotros. Dice este texto en inglés, it says in English, we all like sheep have gone astray. Each of us has turned to our own way, and the Lord has laid on him the iniquity of all of us. Es decir, desde un principio, la palabra nos enseñaba a nosotros de que por el resultado del pecado, tú y yo teníamos la inclinación de apartarnos del camino. We always have the inclination to walk away from the Word of God, to walk away from the truth. Now, I want you to understand this. On this verse, on Isaiah 53, chapter 53:6, he's making a comparison of us with what? With what? With sheep. With sheep. And not only the Bible, but regular teaching tells us that sheep are a very dumb animals. I don't want to offend anybody today with that, because we are sheep also, including me. So sometimes we're very dumb, and we have the tendency to walk away. Dice la palabra de que las ovejas son un animal bien tonto. En algunas ocasiones usamos la palabra estúpido. Dice Google, no, es una mala palabra. No, no es malo. Quiere decir eso mismo. Eres un tonto. Eres un baboso. No, no es dócil, es tonto. Porque dócil es buena gente, pero tú puedes ser buena gente, pero tú puedes ser dócil, pero no tonto. You can be nice, but not dumb. You know, esto es tonto, despistado. Que generalmente uno no está en la luna. You're lost. Dummy means that eventually, you go right to the hole, even though you know it is a hole, you go right into it. Aunque sepas de que eso es un hueco, un precipicio. De hecho, yo estaba leyendo no solamente leyendo, vi un video que está allí en internet sobre una manada donde llegó la oveja que supuestamente seguían la mayoría y no tenían pastor, y la oveja da un brinco y cae en un precipicio, y se fueron una por una brincando atrás de ella y todas murieron. On this video that I was watching on the internet, you can see the first sheep jumping into what it looks like a hole, but it is actually a cliff. And every single one of them jumped right behind the first one, and they went right into the cliff, and they all died. That's what the sheep does. Eso es lo que las ovejas hacen, y eso es lo que tú y yo en algunas ocasiones, por eso nos comparan con ovejas, eso es lo que tú y yo a veces que hacemos. Nos apartamos, dice allí, that's what the word said. He says that we all walk away from the truth. Dice, cada cual se apartó de su camino, dice en el texto bíblico en español, each of us has turned to our own way. Desde un principio. Y dice entonces de que Jesucristo
o Dios a través de Jesús, God through Jesus, he said, laid on him our sin. Él cargó con el pecado nuestro para poder traernos a nosotros otra vez, dice, al redil. Esto es lo que está tratando de expresar la palabra en esta mañana. That's what the word is trying to express this morning. Versículo número 4, verse number 4, it says, y voy a leer otra vez el 3 y el 4. I'm going to read 3 and 4. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Listen to this 3 and 4. It says again, for what I received, I pass it on to you as of first importance, that Christ died for our sin according to the scripture. That's the bad news. Esa es la mala noticia. La mala noticia es que Cristo Jesús murió por nosotros. Bad news, it was that Jesus had died for us. You understand that? Just like when you go to the doctor and the doctor said, you have cancer. That's the bad news. Okay? Dice, that he was buried and he was raised on the third day according to the scriptures. Esa es la buena noticia. The good news is that he then rise again and he lived, and he says here, lo voy a leer en español, again, in English, it says in English, that he was risen on the third day according to the scripture. Dice que fue sepultado, pero resucitó al tercer día según las Escrituras. Y esa es la buena noticia. Mi querido hermano, si Jesucristo hubiera muerto, y ese es el centro del Evangelio, si Jesucristo hubiera muerto por nuestros pecados, pero Jesús nos resucita, nosotros nunca hubiéramos tenido una buena noticia. If Jesus would have died for our sins, but if he never rise again or rose again, we will never get a good news. The good news for us is that Jesus rose from the dead. Death have not power against Jesus. La muerte no tiene ningún tipo de poder sobre Cristo Jesús. De la misma forma no va a tener poder sobre nosotros el día que nosotros resucitemos de la muerte física primera. Eso es lo que la palabra nos dice a nosotros. Y eso es lo que tenemos que compartir con la gente. Por eso es cuando nosotros los cristianos tenemos el caso de perder algún familiar o algún amigo que sea cristiano, hay tristeza en nosotros, pero hay un gozo muy especial porque sabemos de que Cristo dijo que de la misma forma que Él iba a resucitar, nosotros también resucitaremos en un futuro. The same way that Jesus rose, he said that we will rise again. And that's why even though when we lose a family member or a friend, we're going to feel sad, but at the same time we feel joy because we know that we're going to rise again with Jesus. And we will live with him forever. Para siempre vamos a vivir con Cristo Jesús. Ahora, esta cuestión de la salvación quiero compartir contigo porque en algunas ocasiones algunas personas dicen, pero ¿cómo es posible de que hemos sido salvos? Pero otros dicen de que vamos a ser salvos. Bueno, la palabra habla de 3 diferentes niveles de salvación. The word talks about 3 different levels of salvation. Now, on many occasions, this creates confusion on people. Esto en muchas ocasiones crea confusión en muchas personas. Porque entonces la gente dice, ¿es posible entonces que perdamos la salvación? Some people say, oh, then it's possible that we lose salvation. No, let me explain this. Déjame explicarte esto. Nosotros somos salvos. La salvación del alma nuestra no es un proceso, es instantáneo. Salvation is not a process. It's something that happened right in one moment. When you believe on Jesus, you're saved and you're sealed and you will be forever. And this is point number 1. Este es el punto número 1. Tú puedes llenar ahí en tus hojas. You have the chance to fill the blank space on your guideline. Y el primero es, he sido salvo del castigo del pecado. I have been saved from the punishment or penalty of sin. I have been saved from the penalty of sin. That's what really salvation is for us. Eso es lo que realmente la salvación significa para cada uno de nosotros. Ese es el número 1. El número 2, estoy siendo salvo del poder del pecado. Then I am being saved from the power of sin.
Otra vez, déjame explicar el primero para poder explicar este último. Let me explain the first one a little bit more. I have been saved from the penalty of sin. Yo he sido salvo del castigo del pecado. Quiere decir de que ahora que yo estoy en Cristo Jesús, entonces no hay condena para mí. Acuérdate que la semana pasada hablé de este texto bíblico en Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice de que no hay condena para aquellos que están ¿en quién? En Cristo, en Cristo. Para la persona que está en Cristo Jesús no hay condena. For those who are in Christ, according to Romans 8:1, it says, there is not condemnation. There is no condemnation for those who have believed in Christ. No condemnation. No hay condena. No hay castigo. No hay nada que puedan hacer por ninguno de nosotros. Pero entonces viene el punto número 2. Estoy siendo salvo del poder del pecado. Then number 2, I am being saved from the power of sin. It means that even though now we are saved, we still sometimes controlled by the power of sin. Esto quiere decir que aunque somos salvos en estos momentos, en algunas ocasiones vamos a ser controlados por el poder del pecado. ¿Qué quiere decir, pastor? ¿Cómo es esto? Bueno, porque tú y yo, a pesar de que somos cristianos, todavía seguimos cometiendo pecado. You and I, even though we're believers, we're Christians, we're still committing sin. And why is that? Well, because now, while we live on this body that is immortal and imperfect, is subject sometimes to sin. Now, we have the power to have certain control. Tenemos el poder para tener cierto control de los pecados. But we will still be sinners. And we are going to still be the target of sin in our body. Vamos a seguir siendo el blanco del pecado en nuestro cuerpo. Así que eventualmente, es decir, estamos siendo ahora, we've been saved from the power of sin. Estamos siendo, no hemos sido. Esto es lo que se dice o se explica teológicamente hablando como la santificación. We're talking now theologically about sanctification. To be holy. To be holy, it means to walk away from sin. To take charge. To take charge of the and be responsible for our sin. Eso quiere decir de que no vamos a poder decir más, bueno, yo le echo la culpa al diablo. ¿Te acuerdas lo que decíamos la semana pasada, en la enseñanza de la semana pasada, que la gente le echa la culpa al diablo, correcto? 52. People tend to blame the devil. The people tend to blame Satan for the sin. But now we're learning that we are responsible for our own sin. We do have the power now on Jesus to say no to sin, to walk away from it, apartarnos del pecado, decirle que no. Es más, dice la palabra que si tú rechazas, fíjate esto, dice, si resistes al diablo, al pecado, dice que el diablo huirá de ti. That's what the word said. It says that if you resist sin, the devil, Satan, will walk away from you eventually. It will walk away from you. And number 3 and last, I will be saved from the presence of sin. El número 3 y último, seré salvo de la presencia del pecado. Eso quiere decir de que el día va a llegar en que estemos en la presencia de Cristo Jesús y no va a haber tentación ni pecado alguno más. No te tienes que preocupar. One day we're going to be in the presence of Jesus. And the word said that it will not be any more sin. No more sin, no more temptation, nothing else. We don't have to worry about it. We will live a totally free life in Jesus. But my friend, this is the good news that we have to share. Esta es las buenas noticias que nosotros tenemos para compartir con la gente. Decirle a nuestros amigos. Y otra vez, como dije al principio, igual que la forma de pescar, habrán 20, 30, 50 pescados allí en el río, en la laguna, en el lago donde tú vas a estar, pero tú vas a agarrar uno
a uno. There would be maybe 20, 50, 100 fish on the river, on the pond, on the lake, or whatever, but you're going to be catching one by one. You cannot stop to sharing the good news of Jesus. No puedes parar de compartir las nuevas o las buenas noticias de Cristo Jesús. Que Cristo Jesús nos amó, que a pesar de que nos apartamos, dice, murió en la cruz del Calvario, pero resucitó al tercer día. Es decir, murió, fue enterrado, fue sepultado, pero resucitó al tercer día para salvarnos en nuestro pecado. So he died, he was crucified, he was buried, but he also rose to save us from sin. And that's the good news that we have to share with our friends, with our family, with people we know. Esa es la buena noticia que tenemos que compartir con las personas que nosotros conocemos, con nuestros amigos, con nuestros familiares. Pastor, ¿cómo lo hacemos? La mejor forma. Mira, si tú no lo sabes explicar, si tienes miedo, si sientes que no estás muy preparado todavía, if you don't know how to explain it, if you're afraid, if you think that you're not quite ready to explain this yet, there is a very easy way to do it. Each one of you have right inside of your bulletin most of the time. I don't know if you guys put them inside the bulletin, those small cards. Yo no sé si pusieron en esta mañana las tarjetas. ¿Alguien tiene alguna tarjeta de la iglesia allí? ¿Habrá alguna? Somebody has one. Ok, me pasan a alguien una rapidito para poder... Ahí viene Katy una con una. Ok, gracias Katy. Thank you, Katy. Y algo tan fácil como esto. En todos los domingos, every single Sunday we put this inside the bulletins. It's not for you to throw them away. No es para que tú la botes a la basura. En algunas ocasiones yo veo gente que está así. No es para eso, para mi amigo. It's not to blow yourself. No. No es para eso. That's not what it is for. It's fun that you use it here. It's okay. Úsalo aquí. Úsalo. It's good. If you feel hot, because I hope you feel hot because the teaching, okay. Espero que te sientas caliente ahí por la enseñanza bíblica. Pero está bien que lo uses, pero entonces no lo botes. Porque cuesta dinero. This costs a lot of money. We have to spend a lot of money. And this is a small church. Esta es una iglesia pequeña. Nosotros no tenemos el presupuesto más grande del mundo. We don't have the biggest budget, okay? This is a small church, and we spend a lot of money on promotions. For you to take this. This is like an invitation. Esto es como una invitación. Y tú llegas allí en la tienda, a la cajera, cuando vas a Walmart, en la gasolinera, donde sea, wherever you go and you tell the person, hey, I want to invite you to my church. Let me give you one of this. Don't be ashamed. Don't be ashamed. Don't be afraid. No tengas miedo. No tengas vergüenza. Enséñaselo. Acuérdate, estás compartiendo la palabra del Señor. A lo mejor no sabes cómo compartir. A lo mejor no tienes el tiempo. A lo mejor estás en un momento donde no puedes decir a la persona, mira esto, pero le vas a entregar uno de estos. You don't have the time. Maybe you're working or whatever, and you don't have the time to share the gospel with someone, but you have the time to just give them one of these. This is an invitation card. And let me say something. Why we do this? ¿Por qué hacemos esto? Porque es fácil el poder invitar a alguien a la iglesia. It's easy to invite someone to church. Y se puede hacer. Pero cuando tú le das a alguien una invitación, estás dejando un sello de esa invitación. When you give someone a postcard like this, it's like a seal of that invitation. ¿Qué tú crees que sería mejor? ¿Que alguien te invite a una fiesta o te dé una invitación para ir a una fiesta? What is better, that somebody will invite you to a party, or that they give you an invitation to go to a party? This is better, definitely. You go like, and not only that, when you get to the wedding or the birthday party or whatever, I said, I have been invited. I have a pass. That's what it is. Yo tengo aquí un pase, un ticket, una invitación me hicieron a esta iglesia. Y en muchas ocasiones, algunos de ustedes han recibido. ¿Quién está en esta iglesia porque recibió una tarjeta como esta, la vio? Ustedes. Good. You were here because you saw one of these cards. Somebody gave you a card like this. Y ustedes también, Mimi y Tony también. Y yo sé que Ana también, alguien le dio una de estas tarjetas. Y nosotros hemos repartido mucho. Yo tengo en el carro, y si tú necesitas, te damos. Tengas en el carro allí, you need to have in your car many of these, 10, 20, doesn't matter. We have a bunch. We printed it by 5,000. Las imprimimos cada 5,000, de 5,000 en 5,000. Tenemos para que tú te lleves y tengas allí en el carro o tengas en tu cartera y le entregas a alguien. That's right. When we go to the doctor's office, I do the same thing. Or at the hospital. If you go to these hospitals here, you go always going to see these cars all over, someplace on the hospital. Porque yo las dejo allí, I leave them over there. Y las pongo en el lobby.
y las pongo en algún lugar. Hay veces que hay revistas y yo cojo y meto una en una revista. No importa si la revista es en inglés. It doesn't matter if the newspaper of the magazine is in English. You put one of those in there and people go like, wow, what is this? Oh, it's Spanish. Oh, maybe I know. I have a friend who's Spanish. I'm going to tell him to tell me, hey, what is this? ¿Qué es esto? Now, let me tell you what is easy. Es muy fácil porque lo hemos hecho a propósito. Hemos puesto aquí, esto la gente, aquí hay un idioma que todo el mundo entiende. ¿Cuál es? CC Vida. There is one language that everybody understands. What is it? CC Vida, no hay más que eso. ccvida.com. ccvida.com. Eso es un lenguaje internacional. That's an international language. Anytime you see a .com, people goes like, wait a minute, I can go now to the internet and see what it is. Y si tú vas a la página nuestra es bilingüe. Our webpage is bilingual. Y tiene el mensaje de salvación en inglés y en español, bilingual salvation message, bilingual prayer, bilingual information, bilingual mission, and vision of the church, es decir, la misión y la visión de la iglesia en inglés y en español, la oración en inglés y en español, la mayoría de las cosas bilingüe. Tú necesitas compartir el mensaje de salvación con Cristo Jesús. You need to share the gospel of Jesus with your friend. You came through that. Si ellos vinieron, dice Lavinia y su hija vinieron a la iglesia a través del internet. They knew about the church through the internet. There's many things that God has places on our hand. Listen, I'm going now through the U.S., some places. And even outside, because I've been on South America. Last time we were in Nicaragua, we were teaching about this. La última vez que estuvimos en Nicaragua, estuvimos hablando sobre esto. Porque yo estoy enseñando a otras iglesias también sobre este tema. Ahora en agosto vamos a estar en Nashville, Tennessee. A la mitad del mes de agosto vamos a estar en el sur de la Florida, en Miami, enseñando esta clase. We're going to be in Nashville, Tennessee, and in South Florida, Miami, teaching this kind of class or conference, teaching churches how to use all the media to share the gospel. Cómo usar los medios masivos para compartir la palabra de Dios, para compartir las buenas nuevas, to share the good news with people. You cannot stay behind. Tú no te puedes quedar atrás. Comparte las buenas nuevas de Cristo Jesús con la gente. Share the good news of Jesus with your friends.